existe un antiguo texto llamado Perek Shirah, con un capítulo de cánticos en el que se revela que todo en la naturaleza tiene vibración, lo que Cierto. significa que tiene conciencia propia. Correcto. Eso se llama Y resonancia mecánica. Todo está vivo. Y eso nos devuelve a que el universo mismo tiene una mezcolanza de vibraciones Correcto. y canta una canción, por así decirlo. Y si logramos interpretar y o manipular la canción, podremos interpretar y o manipular el universo. Se basa en armónicos. Se basa en armónicos. Hay que regresar a Pitágoras y a su concepto de la armonía de las esferas, porque fue él quien inventó la escala musical y las proporciones musicales también. En el siglo VI a.C., Pitágoras, el famoso matemático y filósofo griego, hizo un descubrimiento acústico que resonaría por toda la historia. Pitágoras es, de cierto modo, el padre de la matemática moderna. Él nos otorgó el sistema de numeración decimal adoptado por el mundo occidental y descubrió una simetría divina, por así llamarla, en todas las cosas de la existencia. Un día, mientras caminaba, Pitágoras pasó por una herrería y escuchó una especie de armonía saliendo de manos del herrero. Como era de esperarse, su mente de científico descubrió que si un martillo pesa el doble que otro martillo y ambos golpean al mismo tiempo, las notas que crean hacen armonía. El gran hallazgo que hizo es que las ondas generadas, ya sea por instrumentos de cuerda o viento, podían representarse con notas claras en una escala utilizando fracciones y proporciones discretas. De modo que Pitágoras, asombrosamente, tomó la matemática y la geometría y las vinculó con la música, que se volvió la famosa escala musical occidental. El estudio de Pitágoras acerca de los armónicos lo llevó a teorizar que todo en el universo, incluidos los planetas y las estrellas, existen en un constante estado de vibración. Increíblemente, estaba en lo cierto. Hace 2000 años, los griegos se hicieron una pregunta elemental. ¿Qué paradigma puede explicar la entera complejidad del universo? Pitágoras dijo que la música era lo suficientemente compleja para explicar la diversidad del universo mismo. Así que, en otras palabras, el universo resuena como notas musicales. Según Pitágoras, todo se basa en la música, que a su vez se basa en proporciones, terceras, quintas, octavas. Entonces, ¿por qué no explicar así el sistema solar? Si nos fijamos en Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, están alineados de acuerdo a proporciones, y tal vez estas sean proporciones de cuerdas. A esto, él lo llamó armonía de las esferas. Él pensó que cuando los planetas se desplazan por el sistema solar, deben crear música, música que no podemos escuchar, música celestial, música de los ángeles, pero que sin embargo explicaría la regularidad del sistema solar. Por ende, Pitágoras pensó que podía explicar el universo con música. Pitágoras sentía que estaba descifrando una especie de código de la creación que estaba proporcionándole a la humanidad la lengua de los dioses, por así decirlo. Pitágoras decía que había sido Apolo, el dios Sol, quien le había enseñado estos conceptos avanzados, sentando las bases de la música moderna y de todo lo que sabemos de música, así que es una conexión extraterrestre que me parece importante considerar. Toda esta charla sobre música, frecuencias, armónicos, todo se reduce a matemáticas, ¿cierto? De acuerdo a ancestrales textos cabalísticos, la matemática, en complemento con los armónicos apropiados, ha de alinearse con el patrón armónico natural y universal del cosmos. Con esto nos referimos a la sabiduría oculta y sagrada de los antiguos, que era su tecnología secreta, su manera de alcanzar dimensiones superiores, fuesen ángeles, dioses o alienígenas ancestrales. Para muchas prácticas religiosas, tan importante como la tradición musical,
lo es la locación en que tales rituales se efectúan. Una coral que canta en la Catedral de Chartres es algo mágico por la arquitectura del lugar. La arquitectura de los templos de toda cultura es esencial, incluso en monasterios apartados del Lejano Oriente y del Medio Oriente, que se hicieron famosos por un diseño arquitectónico que evoca lo sagrado. Es interesante cómo cada vez más arqueólogos opinan que algunas de las estructuras más antiguas del mundo fueron específicamente diseñadas para acentuar sus propiedades acústicas. Al igual que ustedes, siempre me mantengo informado de los más recientes hallazgos y estudios arqueológicos y creo que es realmente fascinante cómo hay monumentos en todo el planeta con propiedades acústicas. Lo que se ha descubierto es que eran cámaras diseñadas para experimentar la acústica que se escucha, pero también que se sienten los huesos, en los órganos. Se le llama arqueoacústica. La arqueoacústica es una rama interdisciplinaria de la arqueología dedicada a estudiar cómo el sonido y la acústica se utilizaban en el mundo antiguo. Es un área relativamente nueva. La arqueoacústica examina la calidad sonora de yacimientos antiguos, de lugares históricos de relevancia arqueológica, en que vemos cómo la música tal vez fue importante. Stonehenge es uno de ellos. Al estar en el centro de Stonehenge y generar una explosión sonora o musical con algún implemento que en realidad desconocemos, el sonido rebotaba de las piedras y creaba una especie de cámara de eco. Stonehenge funcionaba como un templo sónico. Con esto, quiero decir que individuos en el centro del monumento creaban sonidos musicales, particularmente de baja frecuencia, y estos quedaban contenidos, de hecho, dentro de las piedras, acumulando una especie de energía con un propósito del que solo podemos especular. Alrededor de todo el planeta, los arqueólogos han identificado numerosas locaciones antiguas que fueron diseñadas de acuerdo a principios acústicos, como Göbekli Tepe, en Turquía, el Hipogeo, en Malta, y el pasaje funerario de Newgrange, en Irlanda. Newgrange tiene propiedades acústicas muy fuertes. Lo que se ha hallado es que la manera en que las ondas sonoras rebotan dentro del recinto genera ondas estacionarias, de modo que el sonido y su intensidad se incrementan. Según algunos investigadores, los curiosos tallados encontrados dentro de Newgrange proporcionan evidencia clave al documentar cómo la estructura fue deliberadamente diseñada para tener complejas propiedades acústicas. Y al parecer estas ondas estacionarias fueron grabadas dentro del mismo pasaje porque los zigzags están dibujados por todo el lugar, lo que sugiere que no solo sabían de acústica, sino que grababan la experiencia dentro del recinto. Otra cosa de gran interés es el hecho de que, cuando se estudió el techo en voladizo, compuesto por múltiples piedras de gran tamaño, dispuestas casi en espiral, descubrieron que habían sido ajustadas y hallaron que la razón para ello era que la cámara había sido afinada acústicamente. ¿Será mera coincidencia que tantas estructuras ancestrales por todo el mundo, supuestamente diseñadas por civilizaciones distintas, muestren propiedades acústicas tan similares? ¿Es posible que compartan un propósito común? Y de ser así, ¿por qué? Sería fascinante que todo aquello de vibraciones, acústica dentro de estos antiguos lugares fuera porque se construyeron con ese propósito. Significaría que fueron planificados para crear una experiencia humana extraordinaria que potencialmente podría dar pie a una experiencia con un ser de otro mundo, quizás con un dios. Estarían dándole importancia a un lugar en el que se abría un portal espiritual al hacer una ceremonia con cánticos o golpeando tambores en honor a sus dioses ancestrales o celestiales. Lo que implicaría que eran lugares de encuentro entre humanos y sus dioses.